Muchas empresas requieren para recibir sus productos una entrega entrante o carta aporte. En esta ocasión, nuestro mismo pedido que acabamos de crear en el video anterior nos va a servir para generar esa entrega entrante. Voy a darle back, regresamos al menú. En la misma sección de compras, en la misma sección donde está pedido, vamos a encontrar entregas entrantes. Seleccionamos BL31N. Cuando acabamos de generar un pedido nos va a aparecer aquí. Este campo nos puede servir, por ejemplo, para poner la placa del camión. Y esta información de medio de transporte es un match code seleccionable y configurable donde puedo poner cualquier tipo de clase de medio de transporte. Y luego ponerle una referencia como el número económico. Puedo poner también la hora estimada de llegada. Por ejemplo, puede ser a las 13 horas, pero no del día 22, sino por ejemplo del día 25 de julio del 2019. Presiono Enter. Y me va a aparecer un previo de la entrega entrante. Por lo general no se conocen los lotes porque el proveedor todavía no nos ha indicado qué lote de producto nos va a enviar, pero este documento es necesario para iniciar el proceso y simplemente lo grabamos. Con esto hemos concluido la creación de nuestra entrega entrante con referencia a un pedido de compra.